Bueno, dale. Hola chicos, buenas tardes. Soy la ingeniera Jiménez y la profesora de esta materia. Eh, yo voy a... Hay alguno que no está escuchando la clase. Eh, yo les pido que como metodología ustedes me van preguntando, yo no los estoy viendo a ustedes, levanten la mano de manera que el mundo me avise y les habilite para que ustedes hablen. No sé si tienen los micrófonos apagados o no, si los ha apagado a todo el mundo, Sí, ya pero tenemos la costumbre de me apagarlo. avisan. Sí, tenemos la costumbre de apagarlo y bueno, cuando uno Dale, tiene una pregunta lo prende o levanta la mano en el chat y ahí la realiza. dale, dale, dale. Bueno, al pelo entonces. Bueno, empezamos con estabilizados granulares, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa con esta historia? Es muy difícil que encontremos suelos en la naturaleza que tengan las condiciones de estabilidad para resistir las cargas del tránsito y también las del clima, y que esas condiciones de estabilidad se mantengan en el tiempo. Entonces, muchas veces tenemos que recurrir a canteras, por otro lado, con pagar un costo de transporte aparte, que eso puede ser totalmente caro. Entonces no nos queda más opciones que trabajar con lo que tenemos en ese momento y es conseguir mayor estabilidad. Entonces es lo que vamos a ver ahora, la forma de estabilizar los suelos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Qué le pedimos a un suelo con el tema de la estabilidad? Que tenga un muy buen comportamiento bajo cargas. O sea, como les decía, que resistan las acciones del tránsito y del clima. Y que esa estabilidad y ese buen comportamiento se mantenga durante la vida útil. Porque no solo van a ser las cargas las de ahora, sino que se puede incrementar tanto en peso y en volumen las cargas. Entonces, tiene que tener las mismas condiciones o casi las mismas condiciones iniciales a lo largo de toda la vida útil. Después le vamos a pedir que casi no tenga variaciones volumétricas por la humedad. Ustedes saben que tenemos agua de lluvia y agua que puede entrar por agua acumulada en las cunetas el día de mañana o también por ascenso capilar de una napa que esté medianamente cerca. Entonces, después le vamos a pedir impermeabilidad a los suelos y una baja compresibilidad. Y ahí los remito un poco a lo que son los suelos muy plásticos o muy orgánicos. Entonces, que tenga muy baja compresibilidad, o sea, que no se muevan. No puedo tener en un camino una variación volumétrica de las capas porque eso inmediatamente se traduce en la superficie como una deformación. Y ahora sí, veamos cuáles son las opciones que tenemos nosotros para estabilizar los suelos. Y ahí vamos con lo de Winterkorn. Winterkorn, primero, en los años 1900, no sé, 50, 60, por ahí, hace muchísimo tiempo, tipificaba las estabilizaciones en física, en mecánica y en físico-química. Después aparece con el tiempo, y ya mucho más acá en el tiempo, como digo, Haas, y pone otros dos tipos de estabilizaciones, que son las eléctricas por ósmosis y el drenaje en sí. Veamos cada una de estas. ¿Qué es la física? La física se remite a la acción física de adicionar un material al suelo del lugar, de manera que consigamos una adecuada curva granulométrica. Puedo agregarle a ese suelo del lugar una componente cohesiva o una componente netamente friccional, que serían los granulares gruesos.
La mecánica la conocen todas ustedes y ya la han estudiado, que es, o se logra, o se hace mediante la compactación de los suelos para obtener la máxima densidad. Los remito a ustedes aquí al ensayo Proctor, donde tenían un suelo netamente pulverizado, digamos así, y a medida que con una buena lubricación de agua y le van agregando energía, van a obtener una masa, una capa, una mezcla bien compactada y con alta resistencia, que es lo que sacan la densidad máxima a ustedes. Todas las estabilizaciones terminan con un proceso mecánico que es la compactación. La físico-química es, como digo, la parte física con la adhesión de otro material de tal forma que se dé una reacción química entre el suelo que tengo y ese material que le voy a adicionar. Al ser una reacción química, los resultados van a ser permanentes. O sea, cambian las propiedades en forma definitiva. Y dentro de esos materiales posibles para adicionar, estoy hablando de la cal que común que compramos en cualquier corralón, o cemento Portland, o también betún, o sea, una emulsión asfáltica. Todos esos procesos son, como digo, se genera una reacción química, se cementan de alguna manera y eso no vuelve a su estado original. Por eso es que es el cambio de las propiedades en forma definitiva. Las otras estabilizaciones por electroósmosis es que yo genero un ánodo y un cátodo cuando tengo suelos muy húmedos, muy humedecidos, pongo un ánodo en alguna parte y un cátodo en otra parte del tramo que estoy tratando de... ¿Estamos? Ahora sí, parece que se había cortado. Bueno, pongo entonces en una zona el ánodo, en otra zona el cátodo, y directamente por una corriente hago que el agua se deslice para uno de los lados, ¿sí? Entonces, elimino el exceso de agua de esa manera y después, mediante la estabilización mecánica, estoy logrando esa estabilidad que tanto busco. Y el drenaje, la última, es directamente la misma historia, sacar el agua de alguna manera, pero en este caso nada más que por cuestiones naturales. O sea, hacer una zanja de desagüe o directamente eliminar el agua de alguna manera, ya sea desparramando, como quien diría, un poco el suelo, de manera que salga el agua y tenga un suelo medianamente seco que lo pueda compactar con la estabilización mecánica. ¿Vamos hasta ahí? Bueno. Vamos a ver ahora el tema de la estabilización granular propiamente dicha, porque ya a la mecánica ya la han visto, que es con el tema, como le digo, del ensayo Proctor, y seguimos con la física, que es la estabilización granular. Vamos a ver, ese tema de la estabilidad. Cuando yo estoy hablando de estabilidad, estoy hablando de resistencia al corte. Y vale, obviamente, la ley de Coulomb. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Que era tau igual a C más sigma tangente de phi. Una componente cohesiva y una componente friccional. Y en el caso de esta estabilización granular, lo que yo estoy buscando es justamente eso. Una curva granulométrica
del material, de tal forma que con esa curva granulométrica yo consiga la mayor de las estabilidades. La fricción en el caso de la ley de Coulomb se da con las fracciones finas de esa curva granulométrica. Y la cohesión con suelo, o sea, con la parte muy, muy fina, uno con el grueso y otro con el fino. La fricción, el frotamiento de las partículas entre sí, o sea, el esqueleto, la piedra y la cohesión va por la atracción de las partículas, una atracción molecular de arcilla a través de la película de agua absorbida que tiene, ¿sí? Entonces, definimos el estabilizado granular como una mezcla bien graduada de pedregullo o grava, arena, limo y arcilla, la que compactada con la humedad adecuada alcanza su densidad máxima. Cuando digo pedregullo, estoy hablando de triturado o piedra partida. Cuando digo grava, son los cantos rodados. Recuerden que pedregullo directamente es, como digo, piedra partida o triturado. Piedra partida cuando una de las caras, al menos una de las caras de la piedra, está cortada, está partida. Y hablo de triturado cuando tengo al menos 3 caras partidas. O sea, 3 veces pasa ese material por la trituradora. Obtener un triturado es muy caro porque estoy gastando combustible, energía y tiempo y demás con el tema de pasarlo varias veces por la trituradora. ¿Sí? Bueno, el tema cuando decimos una mezcla bien graduada implica que yo estoy buscando o quiero llegar a la curva de Fuller. También tienen que haber visto esta historia de la curva de Fuller, donde la curva de Fuller, donde yo tenía una curva muy bien, tenía una forma perfecta, sin saltos, sin nada de saltos, ¿sí? Ahí nomás, Horacio, en ese slide, por favor. Entonces, es lo que yo estoy buscando, una curva continua que tenga todos los materiales de manera que los más gruesos vayan formándome la estructura, los intermedios van a ir en los huecos de esos gruesos y los finos, junto con el agua, van a ser los que le van a dar la cohesión, los que van a mantener unidas a las partículas de ese esqueleto. Entonces, vamos a definir la parte gruesa, que es el agregado grueso, a partir del tamiz número 10. Lo retenido en el número 10 le vamos a llamar fracción gruesa, pasa 10 hasta el 200, hasta retenido en 200, le vamos a llamar agregado fino, y bajo 200 el suelo. Dentro del agregado grueso, como decíamos recién, estábamos hablando de la piedra partida o triturado y de las gravas. En el agregado fino vamos a tener las arenas naturales, arenas en sí, arena de trituración o arena redondeada de cantos rodados directamente, o algunas veces alguna arena artificial. En el suelo estamos hablando
pasa a 200, que es la fracción limo-arcillosa, que son los que tienen por su tamaño una actividad superficial interesante para que mezclado con el agua nos dé esa componente de la ley de Coulomb, que es la cohesión. Y bueno, y toda esa mezcla, para ser compactada convenientemente, tiene que tener agua, que es el último de los materiales con los que voy a trabajar. Cuando el estabilizado está bien diseñado, dosificado y correctamente compactado, Sí, parece que se volvió a cortar el audio. ahí vamos ahora. Ahora sí, sí, parece que se cortó recién. Sí, no anda muy bien. Bueno, todo el mundo está usando internet ahora, así que no te preocupes. Como digo, que cuando un estabilizador granular está bien diseñado, bien dosificado y que está correctamente construido con la cantidad de agua correcta y la energía de compactación adecuada, puede tener una densidad de 2,2 a 2,3 kilodecímetro cúbico. Imagínense ustedes y compárenlo con un hormigón. Bien construido, un estabilizado granular tiene una capacidad portante muy importante. El problema de que no la mantiene por ahí es solamente por el hecho de que depende mucho del tema del agua. Pero sí es un material, la mezcla esa da como resultado una capa noble, de mucha resistencia, y como digo, puede llegar a tener muy bien esas densidades. Vamos con las condiciones que yo le voy a pedir a ese estabilizado granular, que están aquí directamente en la, bueno, que estaban en la pantalla, que son en la calidad de los materiales. Espera un momentito. Un momentito, por favor. Espera un momentito, hay un problemita. Bueno. Sí, dile que la densidad entre 2,2 y 2,3. ¿Eso serían toneladas por metro cubo, ingeniera? Sí, kilodecímetro cúbico, tonelada metro cúbico. Gracias.
Ahí vamos, ahí nomás. Ahí seguimos. Sí, ahí estamos. Bueno, en cuanto a la calidad de los materiales, habíamos dicho que los materiales intervinientes eran la parte granular, el suelo, la parte cohesiva, digamos, y el agua en sí. ¿Y qué le voy a pedir yo a los materiales granulares como calidad? Una resistencia al desgaste, una característica de forma, rugosidad superficial, impureza y el peso específico. Ahí vamos, ¿ves? Justo, la parte de forma, que es que la voy a controlar con la cubicidad o el índice de lajosidad según cuál me estén pidiendo en los pliegos. Es muy importante la característica de forma, porque en el caso de trabajar con cantos rodados, cuando se acomoden las partículas, los puntos de contacto entre ellas van a tender a un máximo. Las partículas quedan inmovilizadas entre sí por el acercamiento que se da en el momento de la compactación. Y si utilizamos triturado o piedra partida, lo que voy a tener es trabazón. Los puntos de contacto van a ser mucho menores, van a tender a un mínimo, pero las partículas se van a inmovilizar porque van a estar trabadas. Son partículas, imagínense ustedes, que han pasado por lo menos 3 veces por la trituradora y son más bien angulosas. Entonces se acomodan entre sí y resisten porque dan trabazón. Pero también tienen, no podemos hacer una mezcla totalmente de triturado porque eso no se compacta fácilmente. O sea que esta característica de forma influye en la trabajabilidad de la mezcla y obviamente en la energía que yo necesito para compactar eso. ¿Qué es este tema de la trabajabilidad? Es la mayor o menor facilidad que tienen las mezclas, llámese una mezcla asfáltica, llámese estas mezclas, o sea, las mezclas en general, como digo, esa capacidad para ser trabajable, o sea, manipulable, tanto en el cargado, en la distribución, en la compactación. Cuando tenga partículas muy angulosas, la compactación se va a ver dificultada. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con rodillos que son muy pesados y si tengo aristas muy agudas, o sea, muchas puntas a lo mejor, esos se rompen por ahí y va cambiando un poco la estructura de esa piedra y cuesta llegar a la densidad máxima. Entonces, controlamos el tema de la cubicidad con el ensayo de cubicidad, como digo, o el índice de lajosidad, de acuerdo a qué es lo que pidan los pliegos. En el caso de cubicidad, acuérdense que el valor 1 corresponde al de una esfera perfectamente redonda, perfectamente esférica. Así que en este caso, a la parte granular, que es lo que estamos hablando, le voy a pedir una cubicidad media como para asegurar una buena trabajabilidad. Media, llamémosle 0,5, es un buen valor para tener trabajabilidad y que logremos que los puntos de contacto sean lo mayor posible. Vamos en el caso de la rugosidad. La rugosidad es un fenómeno de superficie. Cuando tengo partículas rugosas, la fricción interna aumenta. O sea que estamos aumentando un poco el tau, la resistencia al corte. No hay un ensayo que determinemos cómo o cuantifiquemos cuál es la rugosidad de una piedra. La forma de las partículas me está dando una idea de la rugosidad
sin tenerla en la mano, digamos así. Las gravas naturales, o sea, los muy redondeados, generalmente son de textura lisa, que son las que se consiguen muchas veces en un río, más aguas abajo, digamos, cuando ya ha recorrido un cierto camino, esa piedra dentro del río se va haciendo muy, muy redonda. Y las partículas trituradas tienen mayor rugosidad a lo largo de la cara fracturada. Entonces esa rugosidad aumenta la estabilidad. Voy solamente por observación, voy a ver si tengo o no tengo rugosidad. O la cantidad de piedra partida que le esté poniendo me va a dar una idea de que si estoy aumentando o no rugosidad. Desgaste. Desgaste, ustedes ya lo conocen en el ensayo, que es el de desgaste Los Ángeles. El desgaste, ¿qué es lo que mido? La piedra, la fracción granular dentro de la mezcla, no solo en el momento de la obtención, tiene una forma, se la manipula bastante. Lo mismo cuando se hace la mezcla de los materiales y mucho más en el caso de la compactación. Está muy comprometida la piedra en ese momento. Entonces voy a necesitar piedras que sean sanas, muy sanas, de manera que resistan todo ese desgaste que puede tener a lo largo de todo su proceso. En el desgaste, en este ensayo, Desgaste Los Ángeles, le voy a pedir que cuando yo esté buscando una piedra para hacer una base estabilizada, voy a ponerle una exigencia de que el resultado del ensayo sea menor o igual a 35%. Un 30% para base y un 35% para la subbase. Y ya vamos a ver por qué esa diferencia después en un ratito. Y en el caso de las impurezas, voy a trabajar con el ensayo del equivalente de arena. Es un poco para medir que no tengan suciedades de alguna manera esa piedra. No debe provenir de una cantera orgánica, por ejemplo, no tiene que tener no tienen que tener sales, mucho menos sulfatos. Y controlo, como digo, con el ensayo de equivalente de arena, que el valor tiene que estar entre 70 y 80% de limpieza, se refiere ese valor, en el caso de las bases estabilizadas. Y en el peso específico, voy a buscar que la partícula sea lo menos porosa posible. Y el que me indica un poco eso es el ensayo del peso específico. Una partícula porosa es la que tiene muchas oquedades. Y tengo que tener cuidado con esas partículas porque al tener oquedades puede quedarle ahí mismo un poco de agua que en el caso de que esté trabajando en climas muy fríos, esa agua puede directamente se puede cristalizar y puede incluso en algunos casos hasta romper las partículas, ¿sí? En el caso de que se congele esa agua. Entonces, cuanto más sana sea la partícula, cuanto menos oquedades tenga, mejor. Y eso se traduce en un peso específico alto. Entonces, busquemos piedras que sean netamente de esas características. Eso en cuanto a la fracción gruesa. Ahora va, y ahí tengo, ve, la curva de Fuller, que es lo que está apareciendo aquí, que es la que yo estoy buscando en el caso de la granulometría, que lo vamos a ver después. Curva muy bien graduada, muy bien graduada, y sin saltos en la parte intermedia. La fracción fina ahora.
¿Sí, oración? Ahí vamos, ¿ven? Fracción fina. Esa está dada por el suelo, por las arenas y por el suelo. Y lo que voy a ver en el caso de los suelos en sí es la cohesión iónica, lo que controlo con la plasticidad. El suelo que yo vaya a utilizar tiene que tener plasticidad, porque es lo que me va a asegurar que haya iones cargados en la superficie de las partículas de suelo. De esa manera tengo yo una unión importante entre el agua y el suelo. O sea, esa agua no se va a ir después cuando yo tenga evaporación, posible evaporación, y va a quedar en la masa de la capa granular que estoy haciendo. Y ese suelo no debe tener, aparte de tener plasticidad, le voy a exigir que no tenga materia orgánica ni sales. Las sales tienen que ser menor del 3% y con los sulfatos menor de un 1,5%. Las sales son sales totales. Hay un ensayo de vialidad nacional que está normalizado, y si no, entramos directamente con un pHímetro por ahí y vamos a ver qué cantidad de sales tiene. En el caso de los sulfatos, que tiene una exigencia mayor, que tiene nada más que debe ser menor de un 1,5%, es porque este tipo de sales son desestabilizantes, descompactan descompactan la capa. Las sales, cuando son solubles en agua y cuando entran, ya sea agua de lluvia o lo que fuere, o por percolación de las cunetas o por ascenso capilar, el agua se solubiliza y ocupa el mismo volumen que el agua que tengo de amasado en la capa. Pero cuando no tengo agua, los cristales de las sales ocupan su espacio. Entonces esos cristalitos de sales tienden a descompactar ese suelo. Por eso es que se limita la cantidad de sales totales al 3% y los sulfatos, que son más agresivos porque son los que ocupan mayor volumen, a un 1,5%. Todo esto con ánimo que después, dentro de las premisas o las características que le voy a pedir al estabilizado, es que no tenga variaciones volumétricas, porque una variación volumétrica se traduce en la superficie, en la rasante, en una deformación. Son un poco esos 4 puntos que habíamos enunciado al principio, ¿sí? Pues, veamos ahora el tema de la subbase hilva. Fíjense ustedes acá cómo trabaja cada una de estas capas, de la base y de la subbase. Las bases, que es la capa más superior, es la que está más cerca del neumático, más cerca de la carga. Cuando incide la carga del neumático, la parte inferior de la base, toda la capa en realidad, pero la tensión mayor se da en esa interfase, en una tensión de tracción. Las bases estabilizadas trabajan a tracción. Cuando la carga, a medida que va descendiendo, obviamente, se encuentra con la subbase, en la interfase con la subrasante tengo la mayor aplicación de la carga, que es de compresión. Entonces, las bases estabilizadas a tracción, la subbase estabilizada a compresión. A partir de eso, que tiene que quedar muy en claro, sabiendo cuáles son las tensiones preponderantes a las que va a estar sometida esa capa, yo voy a diseñar y voy a idear cuál va a ser mi base. De ahí es que yo tengo unas exigencias distintas
para la base y para la subbase. Recién en la diapositiva anterior teníamos las exigencias en cuanto a la plasticidad. Y ustedes van a ver que el índice de plasticidad para la subbase es menor de 6 y en el caso de la base mayor que 6. Porque si las bases están trabajando o deben resistir más esfuerzos de tracción, necesito que se mantengan unidas, mucho más que en las capas de subbase que no están sometidas preponderantemente a tracción. No digo que no exista una solicitación a tracción en la subbase. En el caso de la subbase, preponderantemente compresión. Y en el caso de las bases, tracción. Entonces, necesito mantener unidas las partículas, índice de plasticidad alto. Esa mezcla de agua y suelo cohesivo es lo que me va a mantener unidas las partículas, ¿sí? Y el límite líquido, que también tiene su exigencia, es que si ustedes recuerdan, en el caso de cuando estaban haciendo ensayos en materiales, el límite líquido es un poco el que me da o que me muestra la capacidad de captar agua que tienen las partículas o las capas o el suelo. Entonces, ese límite líquido también lo voy a limitar. En el caso de la subbase, a 25, y en el caso de la base, yo busco que tenga un poco mayor capacidad de captar agua en el caso de la base para mantenerme unido y que reaccione junto con el suelo cohesivo. En este caso, fíjense las exigencias que tengo ahí con respecto a la ley de Coulomb. En el caso de la base, voy a priorizar la componente cohesiva y en el caso de la subbase, priorizo la componente friccional. Por la forma en que están sometidas, cuáles son las tensiones preponderantes que actúan directamente allí. ¿Vamos hasta ahí? El que me quiera consultar algo, levante la mano, por favor. ¿Sí? La otra oración. Ahí tengo un paquete estructural tipo bastante completo con un sello de arena que sería, digamos, la parte rodante en sí. En la parte de abajo ustedes ven una subrasante que ese color está hecho medio a propósito, que no es una subrasante o que tiene algún grado de humedad que puede tener un valor soporte muy bajo. Una de las opciones es, y acuérdense ustedes de lo que es Boussinesq, con sus bulbos de presiones. A medida que nos vamos, volvé en la anterior, la que teníamos antes, esa, déjala ahí un ratito. A medida que nos vamos en profundidad, van disminuyendo las solicitaciones. Entonces, a medida que vamos hacia arriba, vamos a necesitar capas cada vez más resistentes. La subrasante, como digo, puede ser de bastante mala calidad, entonces va a necesitar, a medida que vamos hacia arriba, vamos a ir poniendo capas de capacidad portante mayor. Puedo tener o una subrasante mejorada, o tal vez le podría llamar a eso subbase número 2, donde puede ser un suelo mejorado, nada más. Un suelo de mayor capacidad portante que la subrasante en sí. Los espesores lo vamos a determinar después a medida que vamos avanzando. Después la capa siguiente es una subbase, que es lo que estábamos hablando. La capa sometida es preponderantemente a esfuerzos de compresión.
por último, la base directamente. Después, bueno, lo que es la banda de rodamiento, que acá está planteada con adoquines y una capa de arena que es el asiento siempre de los adoquines. Pero ahí tengo directamente un paquete estructural tipo, bastante completo, como digo, porque tengo dos subrasantes, o sea, yo puedo llegar a tener un diseño ante una subrasante muy, muy mala, una, dos o tres capas actúen como su base y al final una base y la banda de rodamiento. La cantidad de capas va a depender de la capacidad portante de la subrasante. Acuérdense que la subrasante, con ese valor soporte, yo voy a diseñar después los paquetes estructurales. Es la fundación de la parte estructural de un camino, la subrasante. Por eso, y lo deben haber visto ya, es que las exigencias de construcción y de compactación y de estabilidad por medio del valor soporte de la subrasante, de la última capa del terraplén, que es la subrasante, tiene una exigencia bastante más exigente, bastante más importante. ¿Sí? Bueno, sigamos con lo que es granulometría, que es otra de las condiciones que yo le voy a hacer cumplir a este estabilizado granular. La granulometría, tengo que buscar de alguna manera llegar a esa curva de Fuller que estábamos viendo recién, donde yo tenga directamente, sea una curva continua, donde los espacios que vayan dejando la parte gruesa vayan a ser rellenados con el intermedio y los huecos del intermedio, ahí están, y los huecos del intermedio sean rellenados por la parte más fina y así. De esa manera yo obtengo esa curva que ustedes ven que es la ideal, que es muy difícil, como les decía, obtenerla naturalmente. La ideal porque es continua, sin saltos. Un salto en la curva granulométrica les está mostrando de que hay una falta de algún tamaño en el medio, ¿sí? Y esto me asegura la mayor compacidad. Tener una curva granulométrica como esta implica que la trabajabilidad es óptima. Se mezcla bien, las partículas se acomodan entre sí, se forma el esqueleto entre las fracciones gruesas, la fracción fina va ocupando su espacio y va como acuñando a los gruesos, y el fino, en este caso esa mezcla de agua con cohesivo, es la mezcla que los va a mantener unida a todo ese esqueleto y al acuñamiento que tengo de los gruesos. Esta es la curva ideal. Si pudiéramos llegar a eso, bienvenido sea, porque tiene la mayor compacidad y la mayor trabajabilidad. Entonces, digamos que eso sería nuestro objetivo. Y la curva granulométrica que vamos a diseñar ahora, ustedes saben que la granulometría es una distribución en peso de todas las partículas según es su tamaño. Esa es la definición de granulometría. Y la curva granulométrica, ¿qué le voy a pedir aparte de estos 3 puntos que estábamos viendo recién? Tamaño máximo, porcentaje de fino y la forma de la curva. La curva tiene que ser continua y cóncava hacia arriba. Si obtengo una curva granulométrica al revés, que sea cóncava hacia abajo, es un material o es una mezcla que no la voy a poder compactar. No va a ser posible compactarla. Esta es la forma que ustedes tienen que lograr. Y mejor si tienen una curva
tan suave y tan continua directamente, ¿sí? Bueno, a la curva granulométrica nos dan los pliegos, las curvas granulométricas que vamos a cumplir de acuerdo a la ubicación de la capa, ¿sí? Ya vamos, Horacio, ya vamos. De acuerdo a la ubicación de la capa. Por eso voy a ver el tema del tamaño máximo, porque para las capas de subbase, ahí va. Yo voy a exigirle que el tamaño máximo esté entre 2 pulgadas y 2 pulgadas y media. Y en el caso de la base, de 1 a 1 pulgada y media. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esa diferencia? Volvamos a lo mismo para que quede bien fijado el concepto. La subbase está sometida a compresión. Entonces voy a poner las pilas o la ficha a la componente friccional de la ley de Coulomb. O sea que el esqueleto debe ser importante. Por eso es que le estoy pidiendo mayor tamaño máximo en el caso de la subbase. La base, capa granular, sometida más atracción. Entonces voy a necesitar mejorar la cohesión. Y pongo nada más que 1 pulgada, 1 pulgada y media. No necesito tanta estructura. El hecho de que yo tenga un tamaño máximo menor implica que esas partículas tienen mayor superficie específica. Y cuando yo tenga mayor superficie específica, en cualquier mezcla, es que voy a necesitar mayor cantidad de ligante para mantenerlas unidas a las partículas granulares de ese esqueleto. Entonces necesito, en este caso el ligante es esa mezcla de agua y suelo cohesivo y arcilla. Entonces, a mayor consumo, porque tengo mayor superficie específica, a mayor consumo de, en el caso, como digo, mayor consumo de suelo, voy a estar llegando a un buen valor de cohesión dentro de la fórmula de estabilidad de las mezclas. Entonces, y la curva, como digo, los pliegos nos dan las curvas límite en función de, voy a hacer una subbase o voy a hacer una base. ¿Sí? La siguiente. En todos los casos voy a necesitar controlar los finos. ¿Qué va a ser? Después que yo haga la dosificación, voy a ver el tema de los finos. Hay varias posibilidades de hacer la dosificación. Una es por tanteo, con un programa que después se los puede pasar el ingeniero Rodríguez, es que a partir de las curvas granulométricas de los materiales, de las curvas individuales de los materiales, voy intentando distintos porcentajes para cada uno de los materiales intervinientes y voy haciendo, con la computadora por supuesto, voy haciendo esas mezclas y verificando si entran en las curvas límites o no. En el caso obviamente, con esa iteración que voy haciendo, voy cambiando porcentajes y hasta lograr una óptima. Y en todos los casos, finalmente, tengo que controlar el porcentaje de fino. ¿Qué significa controlar el porcentaje de fino? La relación entre lo que pasa a 200 y lo que pasa a 40. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es la cantidad de fino. Si yo me excedo
en material fino, voy a tener como un barro directamente. Entonces no va a cumplir la función. Y si la cantidad de fino es poca, la mezcla se va a disgregar, porque no voy a tener ese ligante que me vaya a unir las partículas. Entonces, ahí está puesta la fórmula, el porcentaje que pasa a 200 con respecto a lo que pasa a 40, que es un poco la parte fina. ¿Por qué el pasa a 40? Si se acuerdan ustedes, cuando hacen los ensayos de constante física, el tamiz 40 es el que les está preparando la mezcla, digamos, cuál sería el material para hacer límite líquido, límite plástico y todo el ensayo que es constante física. O sea que me está marcando la cantidad de finos que tiene ese material. El resultado tiene que ser menor a 2/3 y mejor si estamos llegando a 0,5. ¿Mm? Un método analítico sería tomar cada una de las fracciones, como decíamos, fracción gruesa, fracción intermedia y suelo, dentro de las curvas límite. Verificar cuáles son las curvas límite y decir, los límites de la fracción gruesa son estos y estos, y ver si la mezcla con un determinado porcentaje de cada uno de los materiales intervinientes está dentro de esas curvas límite. O sea, es trabajar para la fracción gruesa, para la fracción intermedia y para el suelo. O sea, 3 sectores de la misma curva granulométrica, tengo que hacer unas ecuaciones de tal forma que el mismo porcentaje de cada uno de los materiales vaya entrando en la curva límite. Ya lo vamos a ver más fácil en el caso del ejemplo práctico. Y por siempre controlar el porcentaje de fino. Y la última es un método que es el gráfico, que es basado en las propiedades de un triángulo equilátero, en las medianas de un triángulo equilátero, que es el triángulo de Ferenczi. Eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Nosotros con las curvas granulométricas límite vamos a tener este el triángulo de Ferenczi, que lo encuentran, que lo deben haber tenido ya en materiales ustedes. En la parte de izquierda tengo el agregado grueso, que es lo retenido en el tamiz número 10, que habíamos dicho fracción gruesa. A la parte izquierda, en el lado izquierdo, en el otro lado del triángulo, tengo el agregado intermedio, que es lo que está entre el 10 y el 200. El retenido en el 10, en la parte izquierda, estamos hablando que es tamaño máximo al retenido en el 10, ¿sí? Pasa 10, retenido en el 200, y en la parte de abajo el suelo. Siempre es así. Entonces, yo voy a tener unas curvas límites, y dentro de esas curvas límites voy a tener fracción gruesa, fracción intermedia y los finos. Y voy a marcar una zona de trabajo con esos porcentajes que a mí me den, y en el caso del agregado grueso voy a tener ahí, arriba, ahora sí. En el caso del agregado grueso voy a tener tamaño máximo menos tamiz número 10 de cada uno de los valores de las curvas límite.
y pongo los límites, que es lo que tengo marcado en la parte de abajo entre 5 y 45. Eso, las curvas límites. Después, cuando yo grafique las curvas límites, para cada una de los materiales voy a hacer un punto que corresponde al material M1, al M2 y el M3. Vamos a trabajar con 3 materiales, que sería el caso más general, donde a un material del lugar voy a agregarle una parte gruesa y una parte fina. Digámosle que el material M1, M2 y M3. Entonces grafico de la misma manera para cada una de las curvas. Grafico lado izquierdo, tamaño máximo menos 10. La diferencia en la parte derecha entre lo que dice 10 hasta las 200, y en la base del triángulo pongo directamente lo que pasa a 200. Cuando tengo ese triángulo que me va a formar M1, M2 y M3, voy a partir, como digo, de las medianas, las propiedades de las medianas de un triángulo. Cualquier punto intermedio del triángulo, este medio bordocito, M1, M2 y M3, cualquier punto es una mezcla posible. ¿Qué significa una mezcla posible? Que sumado los porcentajes de M1, M2 y M3 van a ser un 100%. Cualquier lugar geométrico de los puntos intermedios del triángulo M1, M2 y M3 es una mezcla posible. A esa mezcla posible yo la tengo que superponer con la figura de las curvas límite. La superpongo y es ese A, B, C y D que está marcado y sombreado. Esa es. Es una mezcla que está contenida dentro de la superficie del triángulo M1, M2 y M3 y a su vez está dentro de las curvas límite. O sea que A, B, C y D me da un cuadrilátero y ese cuadrilátero me está formando la superficie donde cualquier punto de ahí va a cumplir la condición de granulometría. Mezclas posibles que cumplen, no se superponen con las exigencias de las curvas límite. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos. Ahí podríamos decir, cumple cualquiera de ese punto las condiciones de granulometría. Pero yo tengo otras condiciones, que son las de plasticidad y por último una de economía. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? A esa figura que yo tengo en este gráfico que están viendo ahora, A, B, C y D, la voy a llevar a un triángulo. Por analogía, lo llevo a un triángulo, un mismo triángulo de esto, que se va a llamar triángulo de materiales. ¿Sí? Por regla de 3 simple, llevo esa figura directamente a esa que tengo aquí, A, B, C y D, la llevo acá. Fíjense que la forma es muy parecida, obviamente no es exactamente igual, pero estoy trabajando ya para aprovechar las propiedades de, como digo, de las medianas de un triángulo equilátero. Y voy a este triángulo de materiales.
Yo ya sé que este triángulo, esta figura A, B, C y D cumple las condiciones de granulometría. Ahora lo voy a hacer cumplir las condiciones de plasticidad. ¿Cómo hago esto? Voy a calcularle la plasticidad de cada uno de los puntos, de A, B, C y D. Y voy a anotarla A, B, C y D, la plasticidad. Y yo voy a tener una exigencia. En los pliegos me van a decir, su capa tiene que tener una plasticidad de, no digamos 6, que son los límites, pero de 3 o de 4 o de 8 o lo que fuere, según cuál sea la ubicación de la capa que estoy construyendo, como ya saben. Entonces, entre A y B, que tiene cada uno su plasticidad, ¿cuáles son los puntos de plasticidad? Lo mismo voy a hacer entre B y C. Supongamos que en el caso de B tenga 5,3, porque la plasticidad de cada uno de estos puntos sale en función de la plasticidad de cada uno de los materiales en las proporciones que conforman esa mezcla, ¿sí? Entonces, de cada uno de los lados de esta figura voy a tener determinadas plasticidades. Y digamos que esa línea en verde que tengo ahí corresponde a la plasticidad exigida. Entonces ya voy, fíjense, achicando la cuestión. Antes decíamos que toda esta figura en negro, la sombreada, eran mezclas que cumplían granulometría. Ahora, con el tema de la exigencia de la plasticidad, esa figura sombreada se ha convertido en esta línea, en este segmento verde. Cualquier mezcla que pertenezca a esta línea verde, a este segmento verde, es una posible mezcla que cumple las dos condiciones, granulometría y plasticidad. ¿Sí? Y después me queda la condición de de economía. Entonces, ¿cómo hago para elegir? Obviamente voy a tender a la más barata. Entonces, calculo cuál es el costo de cada uno de los puntos, de los extremos de este segmento. El costo de este y el costo de este que está aquí arriba, exactamente. Veo cuál de los dos es más barato y obviamente voy a tender al más barato. Pero nunca elijan el borde. Recuerden que esto estamos trabajando en el laboratorio con un cierto grado de precisión. La diferencia entre los valores de laboratorio y los valores de obra anda en el orden del 20 al 30% de acuerdo a la rigurosidad con la que estemos trabajando en obra. Entonces, la elección de mi estabilizado nunca va a ser el borde, sino levemente corrido hacia el centro. Entonces, ese punto rojo, que lo tengo ahí marcadito, ese es el que yo elijo que va a ser mi granulometría, mi mezcla. Y fíjense, ese tiene más o menos de M3, tiene un porcentaje que debe andar en el 12, M3, abajo en la base, 12 o 13%, más o menos. ¿Sí? Ese punto tiene aproximadamente un 65% del material M1. Y tiene, en el caso del material M2, más o menos un 12%.
Si ustedes suman esos porcentajes, van a ver que obviamente les da el 100%. Entonces el punto rojo va a ser una mezcla de material M1, M2 y M3 que cumple la condición de granulometría por estar dentro de esa figura sombreada, cumple la condición de plasticidad por estar en este segmento verde y cumple la condición de economía, que es la que yo acabo de elegir con este punto rojo. ¿De acuerdo? Les puede resultar engorroso, pero cuando hagan el práctico ustedes van a ver que no es tan complicado. Es un método gráfico a partir de las granulometrías individuales de cada uno, de manera que rápidamente pueden hacerlo y tienen los porcentajes de la... Esto es muy importante, te voy a decir por qué es tan engorroso, lo que sea, pero es muy importante cuando tengo tramos largos y tengo que buscar de optimizar, de sacarle el mejor provecho a cada uno de los materiales con los que cuento. ¿Sí? Bueno, veamos ahora el consumo de los materiales porque ya vamos a hacer. Una vez que yo tengo determinado ya ese punto rojo y tengo los porcentajes definidos de cada uno de los materiales, yo, como he trabajado solamente con fracción gruesa, intermedia y fina, ¿que hay alguna pregunta, Edmundo? Creo que no, hiciera. Ah, bueno, como he trabajado con fracciones gruesas y intermedio y fino nada más, o sea, con fracciones y no con directamente con tamices, es importante que se haga un valor soporte y una granulometría con esos porcentajes. Porque esa granulometría me va a servir a mí para un control posterior en obra. Conviene que de ese punto rojo, esa mezcla que hemos estado viendo, se haga granulometría, valor soporte y plasticidad, obviamente, que es con lo que yo voy a controlar después en obra. Y obviamente el proctor, por supuesto, porque después controlo el grado de compactación con el método de la arena. ¿Sí? Ya lo vamos a ver ahora. Una vez que tengo ya y que acepta y cumple todas las exigencias, voy a construirlo. Necesito saber qué consumo de cada uno de los materiales, porque yo tengo el material del lugar, pero no tengo el material, la fracción gruesa y la fina que le voy a agregar. ¿Sí? Entonces, ese punto rojo tiene, como decíamos, un porcentaje de M1, un porcentaje de M2 y un porcentaje de M3. Entonces, quiero saber qué cantidad de material, de cada uno de esos materiales necesito. Tengo que considerar un plus de esos materiales para tener en cuenta la densificación que me va a dar la densidad del ensayo Proctor y por las pérdidas normales del trabajo en obra. Entonces voy y calculo un 20 centímetros más en el ancho y un 10 centímetros más en el espesor por el manipuleo, porque no cargan del todo el camión y yo creo que tengo 6 metros cúbicos y realmente no los tengo y cosas así. Entonces, y por la misma diferencia, como digo, que tenemos generalmente entre laboratorio y obra, ¿sí? Ya determino esas cantidades. ¿Para qué me sirven? Primero, para llevarlos ahí estemos, ¿ves? Entonces, obviamente para hacer el presupuesto, porque si estoy en la etapa de proyecto, yo ya sé cuál es el costo de cada uno de esos materiales y sé los porcentajes en los que intervienen, entonces necesito saber cómo va a ser, cuánto tengo que pagarle a la cantera para que me lleve tal o cual material.
Después organizar la obra, dónde los voy a copiar, de acuerdo al porcentaje que tengo, y cómo va a ser el transporte a directamente el camino. No solo en el obrador, sino directamente al camino. Y después vamos a trabajar con la forma más elemental de construir un estabilizado, que es trabajando con motoniveladora. Eso en el caso que seamos pobres y no tengamos una planta directamente de dosificación. Entonces, en ese caso de trabajar con motoniveladora, hacemos caballete. Y para eso necesito, de acuerdo a dónde voy a descargar esos materiales, necesito saber las cantidades. A partir de ahí, y como yo ya voy a tener el Proctor hecho, como digo, que es lo que les recomendaba tenerlo para la construcción en la obra, voy a ver la cantidad de agua que voy a regar. Ya sabemos por el Proctor cuál es la humedad óptima, ¿sí? Ya sé cuál es la humedad natural de los materiales intervinientes, que va a ser la humedad natural del suelo fino, de la arcilla, porque las piedras no van a tener humedad. Y la humedad de pérdida, que son, dependiendo de la zona donde vayan a trabajar, calcúlenle un 2, un 3%. Si están trabajando un día 2 de enero, por decir algo, donde tengo una temperatura elevada, la pérdida va a ser importante. Si estoy trabajando en una zona ventosa, es probable que la pérdida sea también importante. Entonces, de una sumita algebraica, ustedes van a tener hasta dónde tengo que llegar, que es la óptima, le tengo que sumar la de pérdida y le tengo que restar la humedad natural, ¿sí? Entonces, de esa manera calculo yo la cantidad de agua que tienen que tener mis camiones regadores. Vamos con el proceso constructivo. Voy a construir la capa, el estabilizado granular, y sí o sí tengo que ver la capa inferior. Tengo que ver que esté en condiciones de aceptar mi estabilizado. La capa inferior, sí, puede ser la subrasante, si es que estoy construyendo una subbase, puede ser la subbase si estoy construyendo la base. Y a la capa inferior, como son ya capas estructurales, tienen que tener el mismo gálibo de la rasante, o sea, con las pendientes transversales que tiene mi perfil estructural, mi perfil, sí, el gálibo, digamos, ¿no? El perfil de diseño. Entonces, voy al gálibo, lo voy a controlar nivelando eje y borde. Y voy a verificar que tengan la pendiente transversal que corresponda. Que reitero, tienen que ser la misma que la rasante. Las capas constructivas, base, subbase, banda de rodamiento y demás, tienen que ser de espesores constantes. No es posible, no es conveniente tener un espesor en el medio y un espesor distinto en los bordes, en la zona de banquina. No, hay generación de tensiones que no corresponde. Entonces, controlo el gálibo, controlo la densidad de la capa inferior. ¿Para qué me sirve? Tienen que tener una densidad uniforme, igual en no solo ser la máxima densidad, sino uniforme, que no tenga variaciones de densidad entre la progresiva 20 y la 25, porque eso me va a generar el día de mañana deformaciones en la superficie. Y controlo el valor soporte en el caso que sobre todo sea que estoy construyendo una subbase y la capa inferior sea la subrasante.
el valor soporte en ese caso tiene que ser el de diseño a cual yo he llegado. Eso es un dato de pliego. Bueno, controlada y aceptada la capa inferior, ¿qué tengo que hacer? Poner los materiales. Estoy construyendo en así como digo, lo más básico posible, que es una mezcla con motoniveladora. Voy a copiar los materiales en la zona de banquina. Nunca pongan esos materiales en la zona de trabajo, no en el eje y no en lo que es el ancho estipulado de la base o la subbase. Acopio de materiales, directamente descargan los camiones de acuerdo a la capacidad de camiones y lo van a separar de acuerdo a la cantidad y el porcentaje que hayan sacado ustedes de ese punto rojo que es la mezcla. O sea, van a necesitar más material granular, mucho menos material fino, y en base a esas necesidades para conformar la base y en cada una de las progresivas van a tener esos materiales, la separación de los materiales. A partir de eso van con la distribución, o sea, con la mezcla de la motoniveladora. El material está en banquina. Entonces ustedes van a elegir un tramo de trabajo, 200, 300 metros, de acuerdo a la cantidad de motoniveladoras y de material disponible, y van a trabajar así. Con la cuchilla de la motoniveladora, ya lo vamos a ver en un ratito, con la cuchilla de la motoniveladora, tirando ese material que está en banquina hacia el centro. 2, 3, 4 pasadas, llevándolo de la zona de banquina hasta la otra banquina. Van a pasar varias veces, imagínense, varias veces ida y vuelta de motoniveladora, de tal forma que ese acopio que tienen en banquina, en una de las banquinas, termine en la banquina opuesta. Ese paso del material de una banquina a la otra lo vamos a considerar como una pasada. Para seguir mezclando, por la misma forma de la cuchilla de la motoniveladora, ustedes van a volver a pasar ese material que está en la banquina hacia la banquina original donde estaban acopiados. Todo el material completo. Hacer ese trabajo de mezclar una base estabilizada de 200, 300 metros les puede estar llevando prácticamente un día de trabajo. Porque van, vienen, van, vienen. Pasada de banquina a otra banquina, como digo, le contamos 1. Calculen que de acuerdo a la trabajabilidad de la mezcla, ustedes pueden estar pasando entre 3 y 4 veces todos los acopios para recién decir que tengo una mezcla bien hecha. Cuando terminan de hacer ese mezclado, ahí ustedes pueden sacar una muestra de esa mezcla y compararlo con la granulometría final de ese punto rojo que han elegido en el laboratorio. Tomen cualquier tamiz, el 4, el 10, cualquier tamiz de la mezcla patrón del laboratorio con la mezcla que acaban de distribuir o mezclar en el camino. Cualquier tamiz no tengo que tener diferencias superiores a un 20%. ¿Sí? Entonces, si la diferencia en ese tamiz entre lo teórico y lo que estoy sacando ahora es mayor de un 20%, se lo manda a mezclar o a pasar otra vez el material hacia la otra banquina. Una vez hecho eso, ustedes lo distribuyen desde la banquina directamente sobre el lugar de trabajo, sobre lo que va a ser
la base estabilizada o la subbase de acuerdo a lo que estén construyendo. Y ahí entra el trabajo de los camiones regadores, de la humectación. Y tengo dos tipos de camiones, uno es por gravedad y otro a bomba, que son iguales prácticamente a lo que ustedes ven cuando están limpiando las calles acá de la ciudad. Si el camión regador trabaja por gravedad, obviamente es pasar hasta que se termine el agua. En el momento que inician la humectación, el regado, van a tener un camión cargado y cae bastante más fuerte o más cantidad por el tema de cuando trabajan por gravedad. Así que tomen la precaución que si riegan la mitad de la cantidad que han calculado de ida, vuelven a cargar el camión y empiezan al revés, desde el final hacia adelante, de manera que en cada uno de los puntos ustedes tengan una caída de agua de la misma presión. Y en el caso de bomba directamente, bueno, ya se puede calcular exactamente la cantidad de agua que ustedes necesitan o es la que han sacado del cálculo, ¿sí? Bueno, después que humectan, directamente voy a entrar con la compactación. Las cantidades usuales de suelo, de arcilla con la que se trabaja para cumplir con el porcentaje de fino están en el orden del 10% más o menos. Son materiales muy activos, de manera que no corresponde ponerle más cantidad porque si no voy a tener más características de suelo que de base. Con esto les quiero decir que si tengo un máximo de 10 o 15% de suelo a lo sumo, el resto es piedra. O sea que estamos hablando de estabilizados granulares. Y al ser preponderantemente piedra granular, el equipo de compactación lo voy a elegir en función de eso. O sea, vibrando, rodillo vibratorio, rodillo liso vibratorio. Voy a compactar las veces que haga falta, de tal forma de llegar a la máxima densidad que me exige el pliego. Y en el caso de estabilizados granulares con un 85 a 90% de material granular, voy a exigirle el 100% de la máxima densidad que he sacado en el Proctor de ese punto blanco que he hecho ensayo patrón, digamos, de ese punto no blanco sino el rojo del triángulo. 100%. A diferencia de que cuando trabajamos con suelo, no estoy exigiendo el 100%. Pero como esto es material granular, entre un 85 y 90%, sí o sí. Las bases estabilizadas, cuando se hace valor soporte, no tienen hinchamiento. No hay posibilidad de hinchamiento. La incidencia del suelo fino de la arcilla es muy, muy baja. Entonces no hay posibilidad que se hinche esa arcilla y me descompacte a lo mejor la mezcla. Entonces directamente voy a exigir el máximo de compactación. 4 o 5 veces pasará el rodillo hasta que lleguemos al 100% de la densidad máxima. Eso va a estar, la cantidad de pasada va a estar en función de la capacidad o de la calidad del equipo con el que ustedes cuenten. A partir de ahí viene el perfilado. El perfilado es para cumplir con las condiciones de gálibo
que debe tener la capa, que reitero, tiene que ser el mismo gálibo de la capa siguiente de la banda de rodamiento o de la base, si es que estoy trabajando una subbase. Voy entre la compactación y el perfilado, voy a poner las estacas, poner estacas de madera en eje y en borde. Esas estacas ya vienen con la cota. Tengo que ponerlas en la cota de terminación según los planos. Con la misma motoniveladora, el equipista, el señor que va arriba de la motoniveladora, va viendo la cabeza de las estacas y va cortando al ras. Perfila al ras de la cabeza de las estacas que ya acabo de poner y con eso le doy el gálibo. Me aseguro que esa capa que acabo de construir tenga la pendiente transversal que corresponde. Con eso se termina la construcción de una base estabilizada. A partir de ahí, yo ya a medida veo la lisura. Con eso construyo, pero la lisura es solo a los fines de que arriba ya no tenga ninguna capa. No voy a controlar lisura en una capa de subbase, porque arriba tengo una base y es preferible que no sea muy lisa, de manera que tenga alguna cierta adherencia, digamos, con la capa superior. Pero sí la voy a controlar en el caso de una base. Sobre todo cuando vaya a construir una banda de rodamiento que sea de poco espesor. Cuando digo lisura, no es tanto la textura superficial. Lisura es porque puedo cumplir las condiciones del perfilado, que la cota del eje y la cota del borde de banquina sean las adecuadas, pero en el medio no. Porque puedo tener alguna motoniveladora que tenga algún defecto en la cuchilla y que entre el eje y el borde de banquina me esté dejando o una deformación hacia arriba o hacia abajo. Entonces la lisura la voy a conseguir, la voy a medir en el caso, como digo, que esté trabajando con una base. Pongo o busco un perfil estructural, alguna regla, cualquier madera que sea recta, y la pongo en sentido transversal y en sentido longitudinal. Cada tanto voy caminando y voy poniendo esa regla transversalmente, mejor si es de los 3 metros que puede tener una trocha, como para ver de que todo lo que asienta sobre la base no tenga alguna deformación, como digo, o en más o en menos de lo que corresponda. Pero lisura, recuerden, solamente en la base estabilizada. Con eso terminamos en el caso de la construcción en sí. ¿Qué es lo que voy a controlar? Durante el proceso de ejecución yo ya he controlado la granulometría, ya había controlado directamente que sean los materiales, y bueno, ahí ahora vamos viendo. Mientras yo le estoy hablando, sigamos viendo la foto de cómo es la construcción. Y voy a controlar solamente la densidad, porque el resto yo ya lo he controlado. Ya lo vamos a ver ahora en un ratito. Vamos, sigamos oración. ¿Sigamos? Ahí va, ¿ve? Aquí tengo lo que es la capa inferior. Aquí está el acopio. Y fíjense cómo va inclinada la cuchilla de la motoniveladora. Eso va desde los bordes de banquina hacia el centro, llevando todo ese material, que es haciendo la mezcla. Entonces el material va por la parte de abajo, entra y por la misma forma
de la cuchilla, la forma transversal de la cuchilla, va cayendo el material y se va mezclando. ¿Mm? Ese es el trabajo del mezclado con la motoniveladora. De banquina hacia otra banquina, completo. Sigamos. ¿Seguimos? Ahí está, ¿ven? Ahí va ya la humectación. Directamente un camión, ven los picos ahí, va dejando el agua sobre el material que ya está distribuido lo más uniformemente posible, de manera que sea fácil la humectación. El agua va bajando, obviamente, y en la medida que sea el espesor lo más constante que se pueda, la humectación se hace más completa y más rápida. Sigamos. Y ahí está uno de los rodillos, directamente, rodillo vibrante, ¿sí? Ese rodillo más o menos debe tener vibrando unas 10, 12 toneladas. No es un rodillo muy, muy grande. Sigamos. Ahí va el perfilado. Ya han puesto las estacas y va, el señor va cortando, digamos. Esa es otra vista de un perfilado. Sigamos. ¿Listo? Y eso ya, la capa final, después de que se ha perfilado, y cuando ya vamos a la lisura y está Porque se le fue el internet a la ingeniera. Ahí está, ahí volvió. No, estoy. Ahí está. No, es solo una recomendación de que la pasada con el rodillo neumático final no sea más de una pasada. Acá lo que da la compactación es el rodillo liso vibrante. Y es nada más que para darle una textura, una mejor vista a la base estabilizada o lo que fuere, es con el rodillo neumático. Nada más que para darle vista. No crean que van a completar densidad con el neumático en este tipo de capas. Van a necesitar muchísimas pasadas de neumático para conseguir una densidad adecuada. Así que densidad 100% con el vibrante, y después para darle nada más que una textura de transitabilidad, pasan una vez o a lo sumo 2 veces el neumático. Bien, pregunta, chicos. Lo que debe haber quedado medio engorroso a lo mejor es el tema del triángulo, pero cuando nos veamos o alguna consulta por privado ya los voy guiando, ¿sí? De todas maneras ha quedado grabada la clase, véanla, analícenla,
y directamente consulta por el grupo como para que la explicación les quede a todos. Y si no, hacemos otra reunión por Zoom, ¿de acuerdo? Buenísimo. A la clase yo la voy a subir a internet y después les paso a Dale, todos el link ahí en el grupo. perfecto. Gracias, Ezequiel o vos, Edmundo. Muchas gracias. De nada. Si no hay preguntas ahora, Parece que no hay preguntas, ingeniera. bueno.